Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. El sol brilla, los pájaros cantan, y yo estoy con la energía por las nubes. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de algo que me apasiona, y que sé que a muchos de ustedes también les toca la fibra sensible. Hoy vamos a hablar de algo un poquito personal. Algo que honestamente me ha estado dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Vamos a explorar la razón de mi existencia. Sí, lo sé, suena grandilocuente, pero prometo que al final del vídeo entenderán por qué lo digo así. Y no es una crisis existencial a mi edad. Es algo mucho más positivo, algo que me llena de alegría y me impulsa cada día. Tiene que ver con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. No olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre intento traer contenido interesante y sobre todo con mucho amor. Porque, seamos honestos, ¿qué sería de YouTube sin una buena dosis de amor y pasión? Bueno, pongámonos serios, pero no demasiado, que esto es YouTube y se trata de pasar un buen rato, ¿verdad? Cuando digo que Kerem Bürsin y Hande Erçel son la razón de mi existencia, no lo digo literalmente, claro. No me malinterpreten. No estoy diciendo que sin ellos no respiraría. No estoy preparando una ofrenda en su nombre, ni rezando a un altar con sus fotos. Pero sí, de una manera un poco más abstracta, se han convertido en una inspiración, en un motor que me impulsa a ser mejor, a crear, a conectar con otros, y así, lo admito, a consumir cantidades ridículas de café mientras stalkeo sus redes sociales. Un poquito, solo un poquito. Por motivos de investigación, obviamente. Permítanme explicarles. Hace ya un tiempo, como muchos de ustedes, me enganché a la serie Senkalkam. La historia, la química entre los personajes, la fotografía, todo me atrapó. Me vi pegada a la pantalla, noche tras noche, a veces hasta altas horas de la madrugada, con los ojos cansados pero el corazón lleno de ilusión. Recuerdo haber llorado, reído, gritado a la tele, toda una montaña rusa de emociones. Pero lo que realmente me impactó fue la conexión entre Hande y Kerem. No solo como actores, sino como personas. Su autenticidad, su profesionalismo, su manera de apoyarse mutuamente, todo eso me pareció admirable. Y no soy el único, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes se sienten igual. Sé que hay comunidades enteras dedicadas a estos dos talentosos actores, gente que comparte el mismo entusiasmo y la misma admiración. He leído sus comentarios, he visto sus edits, he participado en sus debates, y me siento parte de algo mucho más grande. Pero para mí fue más allá de una simple admiración por una pareja de actores. Vi en ellos un reflejo de lo que yo aspiraba a ser. Vi en su relación profesional y personal una inspiración para mis propias relaciones, para mi propio trabajo, para mi propia vida. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque no se trata solo de verlos en la pantalla. Se trata de lo que su trabajo, su talento y su conexión me han inspirado a hacer. Es como si hubieran encendido una chispa en mi interior, una chispa que me ha impulsado a salir de mi zona de confort y a explorar nuevos horizontes. Primero, me inspiraron a ser más creativa. Ver su dedicación a sus personajes, su capacidad para transmitir emociones tan profundas, me hizo querer explorar mi propia creatividad. Empecé a escribir más, a dibujar, a buscar nuevas formas de expresión. Dejé de lado mis miedos y mis inseguridades, y me lancé a crear sin pensar en el qué dirán. Este canal, de hecho, es en gran parte una consecuencia de esa inspiración. Si no fuera por Senkalkam y por la magia de Kerem y Hande, probablemente no estaría aquí hablando con ustedes ahora mismo. Estaría haciendo, no sé, algo mucho menos emocionante. Segundo, me inspiraron a ser más auténtica. En un mundo donde las redes sociales están llenas de filtros y poses, su naturalidad y su transparencia me parecieron refrescantes. Me hicieron darme cuenta de que no tengo que ser perfecta para ser valiosa, que puedo mostrarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. Dejé de intentar ser alguien que no era, y empecé a abrazar mi verdadera identidad. Y eso, amigos míos, es liberador. Es como quitarse un peso de encima y respirar aire puro. Tercero, me inspiraron a ser más apasionada. Ver su pasión por su trabajo, su entrega a cada proyecto, me hizo querer encontrar mi propia pasión y dedicarme a ella con la misma intensidad.
Dejé de conformarme con trabajos mediocres y empecé a buscar algo que realmente me llenara. Me hizo darme cuenta de que la vida es demasiado corta para hacer cosas que no te llenan, que es importante seguir tus sueños y luchar por lo que crees. Y no me arrepiento de nada. Cuarto, y esto es muy importante, me inspiraron a conectar con otros. La comunidad de fans de Kerem y Ande es increíble. Gente de todo el mundo unida por un mismo amor, compartiendo fotos, vídeos, teorías y sobre todo, apoyándose mutuamente. Esa conexión, esa sensación de pertenencia, me ha enriquecido muchísimo. He conocido gente maravillosa, he hecho amigos para toda la vida, y he aprendido muchísimo de otras culturas. Me ha enseñado que no estamos solos, que siempre hay alguien ahí afuera que comparte tus mismos intereses y que está dispuesto a echarte una mano. Y obviamente me ha conectado con ustedes, los que estáis viendo este vídeo. Gracias por estar aquí. Quinto, y quizás esto suene un poco cursi, pero me inspiraron a creer en el amor. Su conexión en la pantalla era innegable. Y aunque su relación personal haya terminado, la magia que crearon juntos sigue ahí. Me recordaron que el amor existe, que es posible encontrar a alguien con quien compartir tu vida y construir algo hermoso. Me devolvieron la esperanza en el amor verdadero. Y eso, en los tiempos que corren, es un regalo invaluable. Ahora sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero, ¿no es un poco obsesivo? ¿No estás poniendo demasiada energía en la vida de otras personas? Y quizás tengan razón. Quizás estoy dedicando demasiado tiempo a seguir sus carreras, a analizar sus entrevistas, a comentar sus fotos, pero no puedo evitarlo. Pero creo que hay una diferencia entre admirar a alguien y obsesionarse con alguien. Yo los admiro, los respeto y me siento inspirada por su trabajo y su personalidad. Pero también tengo mi propia vida, mis propios sueños y mis propias prioridades. No estoy viviendo a través de ellos, simplemente me están inspirando a vivir mi propia vida al máximo. Y al final, de eso se trata. No se trata de copiar a Kerem y Ande ni de imitarlos. Se trata de aprender de ellos, de inspirarse en ellos y de utilizar esa inspiración para ser la mejor versión de ti mismo. Se trata de encontrar tu propia voz, de seguir tu propio camino y de construir tu propia felicidad. Se trata de tomar lo que te inspira y convertirlo en algo positivo en tu propia vida. Por eso digo que son la razón de mi existencia. Porque me han ayudado a encontrar mi propósito, a descubrir mi pasión y a conectar con mi comunidad. Me han dado una razón para levantarme cada mañana con una sonrisa y para seguir luchando por mis sueños. Me han recordado que la vida es un regalo y que hay que aprovecharla al máximo. Y no solo eso. También me han enseñado la importancia de la resiliencia. Sabemos que no todo ha sido fácil para ellos. Han enfrentado críticas, rumores y presiones. Pero siempre han sabido mantenerse fieles a sí mismos y seguir adelante con profesionalismo y elegancia. Eso es algo que admiro profundamente y que trato de aplicar en mi propia vida. Todos enfrentamos obstáculos y desafíos, pero lo importante es no rendirse nunca y seguir luchando por lo que crees. Además, su trabajo en causas sociales me parece admirable. Ver cómo utilizan su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y para apoyar a organizaciones benéficas me inspira a hacer lo mismo. Creo que todos tenemos la responsabilidad de utilizar nuestros talentos y nuestros recursos para hacer del mundo un lugar mejor. No importa lo pequeño que sea el gesto, cada acción cuenta. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel son mucho más que simples actores para mí. Son una fuente constante de inspiración, de motivación y de alegría. Me han ayudado a crecer como persona, a encontrar mi pasión y a conectar con mi comunidad. Y por eso les estoy eternamente agradecida. Espero que algún día pueda conocerlos en persona y agradecerles por todo lo que han hecho por mí. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Quiénes son sus fuentes de inspiración? ¿Qué personas o cosas los motivan a ser mejores? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero conocer sus historias y saber quiénes son sus ídolos. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado cómo Kerem Bürsin y Hande Erçel, a través de su trabajo y su personalidad, me han inspirado a ser más creativa, auténtica, apasionada y conectada con los demás. Hemos visto cómo su ejemplo me ha motivado a perseguir mis sueños, a encontrar mi propósito y a construir una comunidad en este canal.
Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de encontrar nuestras propias fuentes de inspiración y utilizarlas para ser la mejor versión de nosotros mismos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado de alguna manera. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Intentaré responder a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y quiero seguir compartiéndolas con ustedes. Recuerden, la vida es un viaje lleno de oportunidades y de desafíos. No tengan miedo de seguir sus sueños, de explorar su creatividad y de conectar con los demás. Y sobre todo, no olviden encontrar sus propias fuentes de inspiración y utilizarlas para ser la mejor versión de ustedes mismos. No se conformen con menos de lo que merecen. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es bella.